Hola, hoy comenzaremos con nuestras bonitas clases de sindicalismo. ¿Y por qué estoy el día de hoy dando estas pequeñas clases? Derivado de que ya comienza la bonita época electoral en ASA de México y veo con suma preocupación que está muy desdibujado esta idea de sindicalismo. ¿Qué es un sindicato? ¿Qué es el sindicalismo? Entonces, vayamos por el comienzo. Un sindicato, dice, es una agrupación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses laborales con respecto al centro de producción. Dice, al empleador con el que están relacionados contractualmente. ¿Ok? El concepto de sindicato permite identificar a una agrupación de gente trabajadora que se desarrolla para defender los intereses financieros, profesionales y sociales vinculados a sus tareas. Eso es prácticamente lo que es el sindicalismo. Es un grupo, una asociación que se dedica a velar por los intereses laborales de su grupo. En particular, sabemos que hay diferentes tipos de sindicatos. Tenemos los sindicatos de gremio, los sindicatos de empresa. Tenemos tenemos diversas clases de sindicatos, por supuesto, sindicatos de oficios. También hay sindicatos blancos. Curiosamente en Wikipedia utilizan el término español que son sindicatos amarillos, que son sindicatos totalmente verticales, como lo es el caso de la ASA de México. ¿Y por qué me refiero a ASA de México? Porque es mi sindicato y son un sindicato blanco, diría Wikipedia, son un sindicato amarillo, porque su modelo, su base es totalmente vertical. Está la cabeza, que es la que manda, que es Ricardo del Valle, y luego viene bajando por toda su gente, dependiendo de sus cargos, tienen una estructura muy singular. Fíjense, viendo y revisando este rollo del sindicalismo amarillo, que en México sería sindicato blanco, dice que estos sindicatos surgen, este tipo de sindicatos verticales, que son pocos combativos, surgen en la España del franquismo. En la España del franquismo es donde surgen este tipo de sindicatos y obviamente integran lo que es el ámbito cristiano dentro del movimiento y se crean movimiento del trabajador católico, se crean sindicatos cristianos y ahí les va. En México, y subrayo México, estamos en un estado laico. Nos guste o no nos guste, estamos en un estado laico en donde las instituciones no deben hablar de Dios. ¿Por qué? Porque cada quien, y respetando las creencias muy personales, cada quien tiene una creencia o no en un o unos dioses. Entonces, el sindicato ACE de México, al igual que las secretarías de Estado y la misma presidencia de la República, no deberían de hablar de Dios. Sin embargo, mancillando las leyes de reforma, tanto lo que es la actual presidencia y secretarías de Estado como lo es ASA de México, hablan de Dios y reparten bendiciones sin respetar la laicidad a la cual deben abrigarse, a la cual deben acogerse. O sea, ASA de México debe de ser un sindicato laico. ¿Por qué? Porque hay diferentes personas que practican diferentes religiones y por respeto a las diferentes religiones y creencias, o quien no crea en ninguna religión también, no hay que decir que Dios los bendiga, como dice Ricardo del Valle. ¿Qué es lo que está haciendo Ricardo del Valle? Es un sindicato blanco en donde su estructura es como una organización clerical, en donde está el sumo sacerdote, en este caso es Ricardo del Valle, tiene a sus discípulos más cercanos, que son los que propagan la palabra del Señor, o sea, de Ricardo, y luego tiene a su grupo de seguidores que le aplauden absolutamente todo. El día de ayer de verdad hice el ejercicio de leer los comentarios que le hacen a Ricardo del Valle y de verdad es
patético, 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 cómo se arrastran con Ricardo y decir, gracias Ricardo, gracias a ti por cambiar los paradigmas y permitir que gente como nosotros, o sea, estoy hablando de los jubilados, gente como nosotros podamos todavía ser productivos. Y yo pienso, sí, está bien que la gente siga siendo productiva a la edad que sea y eso es muy respetable. Aquí el punto es, hay una jubilación pendiente que no se ha pagado, que nadie se ha hecho responsable y nadie ha responsabilizado al principal responsable, que se llama gobierno. El Estado es quien debe de cubrir las pensiones de los jubilados tal y como lo hace con los trabajadores de luz y fuerza del centro. Entonces, ese es el meollo de este asunto. Muy loable que la gente siga siendo útil, que se sienta que tiene opciones de trabajo. Eso nadie lo debate. Lo que aquí debatimos es que tienen una jubilación ganada que absolutamente nadie está exigiendo. Y nadie, me refiero a ASA de México, que son los que son nuestros interlocutores ante el gobierno, porque yo ya me he ido a presentar varias veces al gobierno. Tocas la puerta. Hola. Pues miren, fíjense, quiero ver lo de mi liquidación. Sí, ¿con qué sindicato estás? ASA de México. Ay, bueno, cuando venga ASA de México nos sentamos a hablar. Tú, pues, besos, bye. Así. Y son varias veces las que he acudido, varias veces que estuve yo en reuniones con Rafael Avante y en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, aquí el punto es que nadie está peleando esas jubilaciones que ya son ganadas, ya son devengadas, ya son de ellos. ¿Con qué se conforman? Ah, claro, con el cuento, con el bonito cuento de, ay, vas a entrar a volar a Aeroméxico, ay, qué emoción, nos vamos a ir de shopping. Sí, ¿verdad? Ay, claro, y nos la vamos a pasar padrísimo. Oh, sorpresa, cuando se dan cuenta que el contrato B que mal aprobó Ricardo del Valle junto con todas las focas aplaudidoras significan vuelos de ida y vuelta, matadísimos, que ya no aguantan, que están arañando por llegar a sus intocables, que les mueven absolutamente todo, que les ponen reservas, casi no tienen pernoctas, que están ganando 3 pesos, que les están descontando doble en el caso de, bueno, si no eres jubilado obviamente no, pero si eres activo te descuentan doble, la cuota mexicana y la cuota de Aeroméxico, y que de verdad tu cheque te llega casi nada, te apuñalas el viático, pero hay muchos que empiezan a vivir la misma fantasía que vivían en Mexicana y entonces viven del bluff. Es el típico que trae el coche del año, pero si vieran su casa, o sea, si llega a cama es porque Dios es grande. O sea, duerme en una colchoneta, pero si trae un carrazo del año, ¿por qué? Porque es el afán de, o sea, es que yo, o sea, soy niña bien, pues nada más trabajo aquí porque pues vengo aquí a entretenerme, esto es de hobby. Así conocí muchos sobrecargos de hobby que cuando Mexicana de Aviación para operaciones, bueno, se paraban de pestañas. No que era hobby, no que tú tenías tu empresa y eres súper exitosa, pues ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿No? Entonces, ASA de México preocupantemente se comporta como un sindicato blanco en el cual su estructura es literalmente totalmente vertical, de la cabeza surgen las órdenes y quien lo acata, pues bueno, son todos los que están abajo esperando que el gran líder les dé migajas, les dé una dádiva de migajas y puedan sentirse satisfechos. Algo que llama muchísimo la atención en este sindicato, en este tipo de sindicatos, es precisamente que parecen más que un sindicato, que debe de ser, y lo vuelvo a repetir, un sindicato debe ser laico. Tus creencias religiosas te las guardas y bueno, si estás en corto con la persona, dices, a ver, no vengo en representación de ASA de México, vengo como Ricardo del Valle, te doy el pésame y que Dios te bendiga o lo que sea. Pero ya hacerlo público, ya hacerlo público resulta un desatino y de verdad resulta mancillar lo que son las leyes de reforma, lo que costó la separación Estado-Iglesia.
un sindicato tiene que ser laico, nos guste o no, y las muestras de fervor religioso, por favor, guárdenselas lo más adentro que puedan de su ser. ¿Por qué? Por respeto a quien practica otra religión diferente a la católica o a la cristiana o a la evangélica o a la judía o a los que no practicamos ninguna religión y somos bien descreídos. Es el mínimo respeto. Y no podemos permitir tampoco que se conduzca a Asa de México como una secta religiosa en donde tienes al gran Tlatuani, el gran sacerdote, que es Ricardo del Valle, y entonces tiene a sus elegidos, a su séquito, su primer círculo, que ellos son los encargados de filtrar las necesidades reales de los sobrecargos. ¿Y quiénes? Porque no es Ricardo, sino su séquito más cercano, ese círculo, quienes obligan, porque hacen sentir a los compañeros sobrecargos que le deben el trabajo a Ricardo del Valle. Es que si no, gracias a ti, Ricardo, ahora que me has devuelto mis alas. Y lo vuelvo a repetir, si tan agradecidos se sienten porque están volando en Aeroméxico, escríbanle por piedad a los dueños de Aeroméxico, porque Aeroméxico es quien te está pagando tu sueldo, no Asa de México. Aeroméxico es el que te pone, es el que te aceptó en su empresa. Aeroméxico es quien dijo, ok, va, que sea sobrecargo, no Asa de México. Asa de México te manda como candidato, aspirante. Quien da el sí y dice, bueno, pues va. Es Aeroméxico, a quien deben de agradecerle, a quien deben de estar cantándole loas y agradecimientos y gracias, Tricio, porque eres la neta del planeta y ahora en adelante nada más voy a tomar leche Lala, porque somos Lala. No Ricardo del Valle. Ricardo del Valle finalmente es el último filtro para entrar a la empresa. Me asombra muchísimo de gente antigua, sobre todo jubilados mexicana, los ex mexicanas antiguos, no los nuevitos, que entraron conmigo, o sea, los 37 que entraron conmigo, que ahorita están de un arrastrado patético con Ricardo del Valle. ¿Cuándo le agradecimos así a Alejandra Barrales? Porque nosotros entramos con Alejandra, les recuerdo. Entramos con Alejandra y bueno, pues entramos y ya chido, hice los trámites en el sindicato, bye. Hasta ahí. No hubo más, no había más. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿a quién agradeces? ¿La camiseta? ¿Cuál era la camiseta que traías puesta? ¿Asa de México? ¿O Mexicana de Aviación, que era quien te daba de tragar? Pues Mexicana. Mexicana de Aviación era la empresa que nos pagaba. Asa de México, ¿quién tiene la obligación de defender tus derechos laborales? Es que ahí está la confusión y la mezcolanza. A ver, Asa de México es obligación defenderte, es su chamba. Y todavía dicen, ay, agradezco muchísimo a Ricardo porque estuvo al pendiente. O sea, ¿le agradeces que haga su trabajo? O sea, es inaudito. Es su chamba. O sea, y le agradeces. Ay, gracias por hacer tu trabajo, Ricardo. De verdad, te lo agradezco mucho. A ver, está cobrando emolumentos que salen de los salarios de todos ustedes. O sea, ustedes le están pagando a su empleado. Y es quien tiene que defenderlos y dar la cara por ustedes. ¿Ok? Es muy similar al gobierno. Por eso hay tanta confusión y llegan al ¿cómo se llama? Así son puro lamebotas. Llega el presidente y en lugar de decirle las cosas, a ver, señor, usted me tiene que entregar cuentas y las cosas tienen que hacerse así, 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 y le pedimos así, 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 y le exigimos que usted haga esto, esto y esto. Ay, no, se ponen de tapete. Ay, gracias por venir, señor presidente. ¿Les cae? ¿Neta? Gracias por venir. Gracias por hacer tu chamba. O sea, me imagino en el avión. Estamos en el avión y estamos preguntando, ¿no? Ay, ¿qué va a querer? Pollo, pasta. Ah, pues pasta. ¿Qué va a querer? Pollo, pasta. Ah, pues pollo. Tenga, ¿no? Y le servimos su bebida, ¿no? ¿Qué va a tomar? Ah, tal cosa. Y te dicen gracias. Ah, pues de nada, porque es mi chamba. Pero el pasajero no te dice así, señorita, de verdad le agradezco. Muchas gracias por haberme dado de comer el día de hoy y haberme dado una Coca-Cola, porque ay, le estoy muy agradecida. Obvio no, te dan un gracias y ya, gracias. Ah, órale, sigues. Si le gustó el servicio, te van a decir, ay, estuvo padrísimo el servicio, muchísimas gracias por sus atenciones. Ay, tú te vas bien contento. Y ya.
¿Pero qué hiciste? Tu chamba, es tu chamba, no estás haciendo nada extraordinario, ¿ok? Ese es el punto. Entonces, es muy preocupante que ASA de México se conduzca más que como un sindicato, como una secta religiosa. Que estén aplaudiéndole constantemente a Ricardo del Valle absolutamente todas y cada una de las cosas que hace, y de verdad, ya nada más falta que le digan, ay, gracias Ricardo, porque por ti ya pude cagar, ya no estoy estreñido. A ese punto están. Y no falta, de verdad que no falta, porque ya lo estoy viendo, no falta el que, Ricardo, hazme un hijo. Ah, bueno, no porque su novia, esposa, con lo que sea, Paola, pues se va a enojar y pues adiós sus alas nuevas, ¿no? Ese es el asunto. No puede llegar a ese nivel de fanatismo hacia un secretario general. ¿Dónde queda la crítica? ¿Dónde queda tu personalidad? ¿Dónde quedas tú? Gracias, Ricardo, por regresarme mis alas. Gracias, Aeroméxico, por darme chance de trabajar en tu empresa. Gracias, Aeroméxico, por darme carta abierta y permitirme y estarme pagando mi catorcena. Gracias, Aeroméxico, porque por ti me estoy realizando profesionalmente. Pero es la empresa, no el sindicato. El sindicato está para velar mis condiciones laborales de trabajo. Y el gran error de Ricardo del Valle, y lo vuelvo a repetir y lo voy a subrayar, es haber permitido, ya con un laudo ganado a nuestro favor, en donde la Suprema Corte de la Nación dice que el contrato colectivo de los sobrecargos no puede, okay, ojo, no puede hacer quebrar la empresa. Eso fue, acuérdense, la demanda la demanda que nos hicieron es el conflicto colectivo de naturaleza económica, que ganamos en la Suprema Corte de Justicia, que ya se sentó un precedente. Ya con eso en la mano, volteas y le dices a Aeroméxico, a ver, ¿me estás demandando por un conflicto colectivo de naturaleza económica? ¿Qué crees? Tengo una sorpresita bien bonita. Pues los sobrecargos de Mexicana lo ganaron. Ergo, tú no lo puedes ganar. Ergo, no permites un contrato B en donde a trabajo igual, salario igual, tengas trabajadores de primera y trabajadores de quinta. En donde tengas trabajadores privilegiados, que es el contrato A, y privilegiados, entre comillas, quiero ponerlo del privilegio, y tengas un contrato B jodidísimo, porque sigue jodidísimo. Que no les cuenten y les cuentan a los que no están volando para convencerlos a entrar en su secta. No, es que nos va súper bien, o sea, mira, me estoy metiendo más o menos al mes, como unos 20,000, 25,000 pesos, estoy ganando, está padrísimo. Libres, por supuesto, Miren, mentira, eso es mentira. Pero estoy ganando un chorro de dinero, o sea, estoy metiéndome un chorro de lana, ya ves, viajo, está padrísimo, ¿por qué no te vienes? Esa es la pregunta, ¿y por qué no te vienes? No, porque si lo analizamos punto por punto cómo están sus condiciones, están enfermos, la gran mayoría de los antiguos que entraron a volar, están enfermos, ya no aguantan, se la pasan incapacitándose, se la pasan faltando. Ya tuvimos las broncas en diciembre en donde, ¿quiénes fueron los faltistas? Claro, ya están renunciando porque están muy cansados, están exhaustos, tienen unas jornadas de más de 15 horas, por eso resultaba bien absurdo que salieran a defender a las compañeros y compañeras de Aeromar con este rollo de no vamos a permitir que amplíen la jornada. Y al final Ricardo aceptó que se ampliara. O sea, dices, a ver, tú estás diciendo que no cuando votaste en una asamblea el modificar el contrato colectivo de Aeroméxico, que si hubieras entrado con ese contrato, otro gallo cantaría, porque permitir que haya dos tipos de trabajadores en una misma empresa haciendo el mismo trabajo pero diferentes pagos. A ver, a ti te pago, y voy a poner un ejemplo para mis compañeritos y gente hermosa que me sigue y que no conocen la aviación muy bien. Hay un vuelo que se denomina tecolote, ¿ok? Entonces, en ese vuelo tecolote vuelas en la madrugada y hay una compensación por volar ese vuelo. Voy a poner cifras así al aire, no voy a poner cifras exactas, pero al del contrato A, por ese vuelo le voy a pagar $60. Y al del contrato B,
como es contrato B, como es trabajador de quinta, le voy a pagar $30, la mitad. Y están haciendo el mismo trabajo en el avión. Están haciendo exactamente lo mismo, atienden a los mismos pasajeros, están llevando la misma chinga y les están pagando la mitad. Entonces, es sumamente importante el señalar el por qué estamos indicando que el contrato B es una jalada. Y más ahora, y se los dije y se los vuelvo a repetir, al día de hoy Aeroméxico es la única, y lo repito, única, y lo vuelvo a decir, única, the one and only, que viaja a todo el continente americano. Desde Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica. Es la única aerolínea que vuela a Europa. Y es la única aerolínea que vuela a Asia. Es la única aerolínea del país que vuela a 3 continentes. ¿Ok? En Europa tiene varios destinos como Londres, Ámsterdam, París, Madrid. Y en Asia acaban de estrenar un bonito vuelo a Seúl. Vuelan a Shanghai, vuelan a Narita. Y obviamente ya les dije, tienen todo el mercado de Canadá, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, porque vuelan Buenos Aires, Sao Paulo, bueno, que es Guarulhos, Venezuela, Bogotá, etcétera, etcétera. Y no dejemos a un lado, también vuelan nacional. Cubren toda la República Mexicana. Con eso, sabiendo eso, tienen los pelos en la burra, en la mano, y se los dije en su última negociación con la empresa, para pedir que desaparezca el contrato B, que no tiene razón de ser, o que lo pongan como un contrato temporal, a un año, en lo que entras en tu primer año de prueba, entras, te echas una chinga de perro bailador, y después pasas al contrato B, y pasas al contrato A. Eso sería lo lógico. ¿Por qué? Porque la empresa ahorita, Aeroméxico, se está llenando los bolsillos como no tienen idea. O sea, dinero hay. Que no lo quieran repartir a ustedes es muy diferente, y que el sindicato se lleve una buena tajada por esto también. Pues sí, los menos antiguos son los que menos aguantan y los que más se quejan, pero son los que más le terminan aplaudiendo a Ricardo del Valle. Se me hace una incongruencia del tamaño del mundo. Entonces, ya para terminar esta bonita clase de sindicalismo el día de hoy, quisiera yo decirles lo siguiente. Un sindicato, punto número 1, debe ser laico. Toda expresión religiosa debe guardarse y no externarse. Y más si eres el secretario general, no puedes andar repartiendo bendiciones, de verdad. De verdad, o sea, las leyes de reforma, con eso se limpia el trasero Ricardo. Me queda clarísimo que es tal su ignorancia que no sabe que está en un cargo público. Finalmente un sindicato es un cargo público. No puede, no debe, no es ético. Y no puede manejarse tampoco hacia México como un sindicato, bueno, como una secta religiosa, que es lo que actualmente parece ser. Yo pregunté muy seriamente hoy en la mañana si tal vez yo estoy equivocada y estoy bien loca. Bueno, loca sí estoy, ¿verdad? Pero equivocada no. Si en Alemania, en los sindicatos alemanes, los empleados, los sindicalizados, les escriben loas a su secretario general, pues la respuesta fue obvio que no. Pues no, eso solo sucede con ASA de México, quienes están manejando el sindicato como si fuera una secta religiosa. Y si no piensas como yo, te va a ir muy mal. Hay represalias, hay cacería de brujas, hay un terrorismo sindical. O sea, ya no existe el terrorismo laboral, es terrorismo sindical. Que no puedes externar tu propia opinión, no puedes decir yo no concuerdo con lo que está diciendo el secretario general, porque cuello.
Así de simple. Y como yo sé que hay mucha gente que de verdad quiere externar esto y quiere decirlo, pero no se atreven a decirlo, pues para eso está su servilleta que no se queda callada, que dice las cosas. Y ojo, así como curiosamente, de manera inexplicable, se ha enriquecido Alejandra Barrales y hasta Depa en Miami tiene, no lo duden, compañeritos, el próximo enriquecimiento ilícito por parte de Ricardo del Valle. Ya lo verán, la historia nunca miente y solo falta esperar tiempo al tiempo. Los quiero, seguiremos con estas pequeñas clases de sindicalismo. Próximamente van a ser con referencia ya al proceso electoral para irnos encaminando en este mundo bonito de lo laboral. Y por cierto, ¿por qué sigo yo jodiendo a Ricardo del Valle? Porque es la pregunta que muchos me hacen. Mientras ASA de México no consiga mi liquidación, y lo voy a decir así, mientras ASA de México no consiga mi liquidación, ¿qué creen? Seguiré jodiendo. ¿Por qué? Porque yo sí quiero mi liquidación, yo no quiero alas. Adiós.